Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla el ingeniero Félix Mamani, docente de la asignatura de Química Aplicada a la Ingeniería, paralelo 1E. Bueno, en primer lugar, quiero pedirles disculpas, hubo errores técnicos, ¿no? Los cuales no pude solucionar rápidamente. Les pido disculpas, por favor. Pero sin embargo, voy a realizar una introducción acerca del tema que vamos a desarrollar, ¿no? Les decía, la materia que vamos a desarrollar va a ser química aplicada a la ingeniería. Bueno, vamos a ver más que todo aspectos importantes, en este caso de la química, los cuales nos van a permitir tener ciertos conceptos, ¿no es cierto?, de esta materia, pero para poder, en este caso, relacionar con materias precisamente que está en el pensum de la materia, de la carrera, ¿no es cierto? Me presento, mi nombre es Félix Mamani Chávez. También ya di esta asignatura en anteriores semestres, por lo tanto tengo la experiencia necesaria para poder desarrollar precisamente esta asignatura, ¿no? Les doy a conocer el programa que vamos a desarrollar precisamente este semestre en esta materia. En primer lugar, vamos a tomar en cuenta un capítulo 1, donde vamos a referirnos a conceptos fundamentales, ¿no es cierto? Y estructura atómica. Atómica, ¿verdad? Indicamos de esa forma. Este capítulo vamos a empezar refiriéndonos, por ejemplo, a magnitudes fundamentales. Vamos a hablar de notación científica y siglas significativas. Vamos a referirnos a sistemas de unidades, ¿no es cierto? Pero también vamos a referirnos en este caso a la parte de factores de conversión, ¿no? En la parte de la estructura atómica vamos a definir, por ejemplo, qué es una partícula, qué es una molécula, qué es un átomo, ¿verdad? Y también aspectos importantes precisamente de estos elementos, en especial en este caso de la parte atómica de la materia. ¿De acuerdo? Bien, luego vamos a pasar a un capítulo, en este caso 2. En este capítulo 2 vamos a referirnos a química inorgánica. Es decir, vamos a analizar los diferentes compuestos que se conocen en la parte de química inorgánica, pero para ello vamos a tomar en cuenta los elementos que están en la tabla periódica. Ya desde ahora les indico que se consigan la tabla periódica, ¿no es cierto? Ahí están los diferentes elementos, sus valencias, número atómico, etc. Y con ello vamos a trabajar precisamente en este capítulo de química inorgánica. Vamos a ver la parte de óxidos, vamos a ver hidróxidos, vamos a ver la parte de sales, ¿no es cierto?, anhidridos, etcétera, los diferentes, en este caso, compuestos, ¿verdad? Esta parte de química inorgánica. Luego vamos a desarrollar un capítulo 3, donde en este capítulo vamos a referirnos a la parte de química orgánica, ¿no? A química orgánica. Bueno,
Ustedes recordarán de que en la parte de química orgánica, más que todo se estudia, en este caso, al carbono, ¿no? Entonces vamos a ver, en este caso, este elemento carbono y la relación que tiene con el hidrógeno, oxígeno y también con el nitrógeno, ¿no? 4 elementos principales en los cuales se estudia, o se estudia más bien, la química, en este caso orgánica, ¿no es cierto? También vamos a ver la parte de hidrocarburos, ¿no? Ustedes recordarán de que hidrocarburos se deriva en este caso de los elementos de hidrógeno y también del carbono. Por otro lado, también vamos a ver los elementos, en este caso, de los alcanos, alquenos, alquinos, ¿no es cierto? Y otros elementos precisamente relacionados, ¿no? Entonces, esos son los temas que vamos a analizar en este capítulo 3 de química, en este caso orgánica. Bien, por otro lado, bueno, vamos a pasar a un capítulo 4, donde en este capítulo vamos a desarrollar la parte de características, y propiedades de la materia. Les indico de la materia. Es decir, vamos a analizar en este caso los estados de la materia. Ustedes saben de que la materia se encuentra en el estado sólido, líquido, gaseoso, ¿no es cierto? Vamos a ver en este caso sus características de cada estado, ¿verdad? También sus propiedades. Y vamos a hacer más énfasis en la parte, en este caso, de los gases, ¿no es cierto? Gases también es un estado de la materia, en este caso, ¿verdad? Entonces ahí vamos a analizar, por ejemplo, ustedes recordarán los gases ideales, ¿no? La ley de Boyle, la ley de Charles, Gay-Lussac, la ecuación combinada, y también vamos a ver la ecuación de estado, ¿no es cierto? Y otros aspectos relacionados precisamente con los gases, en este caso, ideales, ¿no? Y al final de este capítulo vamos a ver también, o vamos a realizar una introducción, en este caso, a la parte de los gases ideales. ¿De acuerdo? Ahora bien, en un capítulo 5, vamos a ver la parte de balance de materia, ¿no? Balance de materia. En la parte de balance de materia, más que todo vamos a referirnos a ecuaciones químicas, ¿no es cierto? Es decir, cómo igualamos una ecuación química, pero para ello vamos a trabajar siempre con compuestos más que todo inorgánicos, ¿no? Entonces este capítulo 2 es importante, ¿no es cierto? Porque vamos a familiarizarnos con la parte de nomenclatura más que todo de estos compuestos, ¿no? Y esta parte donde vamos a desarrollar el capítulo 2, química inorgánica, lo vamos a aplicar más que todo en balance de materia, ¿no es cierto? Por ejemplo, sulfato de amonio, hidróxido de sodio, ¿no es cierto? Peróxido de un elemento ya que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Y también otros compuestos que, les repito, vamos a desarrollar precisamente la parte de química inorgánica, ¿no es cierto? Vamos a utilizar, les repito, en la parte de balance de materia. Pero también en la parte de balance de materia existen varios métodos para igualar una ecuación química, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, está el método del tanteo, el ion-electrón, ¿no es cierto? Está el método del Redox, ¿no es cierto? Está también el método algebraico. Entonces, estos métodos vamos a ir aplicando en la parte de balance de materia. ¿De acuerdo? Bien, luego vamos a pasar a un capítulo, en este caso 6. En este capítulo vamos a referirnos a la parte de soluciones, y propiedades coligativas. Indicamos propiedades coligativas, ¿no? Es decir, acá vamos a tomar en cuenta una relación de las mezclas, ¿no? Vamos a hablar bastante de soluto y solvente, ¿no es cierto? Para tener una idea,
¿Qué es el soluto? Por ejemplo, el soluto puede ser una cierta cantidad de sal o puede ser azúcar, ¿no? Y el solvente en este caso es un líquido, por ejemplo, el agua. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una cierta cantidad de sal introducimos una cantidad de agua, lo mezclamos y a qué conclusión llegamos, ¿no? Entonces, realizando ese tipo de soluciones, vamos a, en este caso, referirnos al concepto de molaridad, normalidad, molalidad, ¿no es cierto? De qué manera vamos definiendo y cuáles son los aspectos importantes precisamente de ese tipo de mezclas. ¿De acuerdo? Y también la parte de propiedades coligativas está referido más que todo a la cantidad de soluto y solvente que se utiliza en una determinada mezcla. ¿Sí? Entre esos temas nos van a ocupar en el capítulo 6 de soluciones y propiedades, en este caso coligativas. ¿Verdad? Luego vamos a ingresar a un capítulo 7, donde vamos a realizar una introducción a la termodinámica. Una introducción a la termodinámica. Ustedes tengan idea de que al hablar de termodinámica estamos hablando de calor y también de temperatura, ¿no? Y más que todo vamos a tomar en cuenta la primera ley de la termodinámica, el cual se refiere en este caso a la energía interna, ¿no es cierto?, al calor y también al trabajo, ¿no? Entonces esa formulita vamos a desarrollar en los diferentes procesos. Al decir procesos me refiero al proceso, por ejemplo, isobárico, presión constante, al proceso isotérmico, temperatura constante, al proceso isocórico, volumen constante, estos son los principales. ¿De acuerdo? Y también vamos a ver en este caso a qué se refiere un proceso cíclico, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, todos esos elementos están, en este caso, en este tema de introducción a la termodinámica. Y finalmente, en un capítulo 8, vamos a referirnos en este caso a la parte de electroquímica, ¿no? Al hablar de electroquímica vamos a tomar en cuenta la relación que existe entre la elasticidad, obviamente, y con la parte de química. Por ejemplo, para darles una idea, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando introducimos un conductor que está energizado, ¿verdad?, dentro de un líquido? ¿Qué tipo de reacciones se producen y cómo analizamos este tipo de reacciones? ¿De acuerdo? Para darles un ejemplo nada más. En ese tipo de aspectos vamos a, en este caso, analizar en esta parte de, perdón, es 8, en esta parte de electroquímica. Entonces, estos son los temas que les indico, los cuales vamos a desarrollar en este semestre de química aplicada a la ingeniería. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado también les aconsejo algunos textos para la parte de bibliografía, ¿verdad? Entre estos textos vamos a tomar en cuenta el texto de química general, ¿no?, cuyo autor es, este libro deben conocer, ¿no es cierto?, es bastante utilizado, es Juan Goni Galarza, ¿no? Es un interesante libro donde tiene varios problemas, en este caso propuestos, ¿no? Y están precisamente todos estos temas, ¿no es cierto? Otro texto que les aconsejaría es el texto también de química, química general, cuyo autor es, en este caso, Leonardo Coronel, ¿no? Posiblemente conozcan este libro también ustedes, cuyo autor es Leonardo Coronel, ¿no?
Es un docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés en la parte de materias básicas, ¿no es cierto? El ingeniero Leonardo Coronel. Otro texto que les aconsejaría es el texto de química orgánica, cuyo autor, o en este caso, cuyos autores son Loza, Almendras, ¿no? Este texto más que todo nos va a servir para la parte de química orgánica. Está bastante bien desarrollada los compuestos orgánicos en este texto, ¿no? El cual también ustedes pueden consultar, ¿no es cierto? Otro texto que les aconsejaría es el texto de química de los autores, en este caso de Chang, no sé si conocen este libro, de Chang Goldsby. Bueno, de Chang Goldsby. Es un interesante libro donde la parte conceptual está bastante bien explicada, ¿no es cierto? Y también aclara con ciertos ejemplos, ¿no? Por el momento les aconsejo estos 4 libros, ¿no? Y a medida que vayamos realizando el avance de temas, les indicaré algunos otros textos más. ¿Estamos de acuerdo? Bien, por otro lado, también les doy a conocer la ponderación de las calificaciones que se va a tener en este semestre, ¿verdad? La cual les indico de la siguiente forma. Bueno, acá coloco ponderación de exámenes, digamos, ¿no? O también podemos colocar en este caso de nota, bueno, exámenes colocaremos, de exámenes. Bueno, se van a dar 2 exámenes parciales, ¿no es cierto? Y un examen final, ¿sí? ¿Y cuál es la ponderación que tienen estos exámenes? Por ejemplo, el primer parcial va a tener una ponderación de 30 puntos, ¿no? Ahora, el segundo parcial, ¿no es cierto? El segundo, en este caso parcial, también va a tener una ponderación de 30 puntos, ¿sí? Con lo cual ustedes notarán de que hasta acá ya se tiene 60, ¿verdad? 60 puntos, ¿no? Y como todo se califica sobre 100, ¿no es cierto? El examen final, en este caso, el examen final, ¿verdad? Va a tener, obviamente, una calificación de 40 puntos. Con lo cual, sumando todas estas notas, digamos, ¿no es cierto? Obviamente se va a tener los 100 puntos, ¿sí? Ustedes deben saber de que la nota mínima de aprobación es, obviamente, 51. ¿De acuerdo? Pero antes de que den el examen final, ¿no? Se va a tomar un examen de recuperación, ¿no es cierto? Disculpe, ingeniero, el examen final no se nota bien. ¿Cómo? ¿Cuánto de ponderación es el examen final? Es 40 puntos, ¿ya? Ah, ya, O sea, el gracias. primer No parcial me es llevo. 30, el segundo parcial 30 y el examen final 40. Si vamos sumando, obviamente, da justito acá 100, ¿no? ¿Sí? Está correcto, ¿no? Sí, está bien, gracias, ingeniero. Ya, no está bien su pregunta, está bien. Por otro lado, les decía, se va a tomar un examen de recuperación, un examen de recuperación, ¿no es cierto? Antes del examen final, ¿no es cierto? Antes del examen, en este caso final.
Es decir, una vez que den el primer parcial, el segundo parcial, entonces se va a tomar, bueno, acá digamos, ¿no es cierto?, un examen recuperatorio. Ahora, este examen recuperatorio va a tener el objetivo de mejorar ya sea el primero o el segundo parcial, solamente una de las dos notas, ¿no? Por decir, qué sé yo, a un alumno no le ha ido bien en el primer parcial, tiene una nota baja, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en este examen recuperatorio puede elevar su calificación, ¿no es cierto? O también puede ser de que tal vez no le ha ido bien en el segundo parcial, ¿no es cierto? También puedes recuperar esta calificación. Es el objetivo, en este caso, del examen recuperatorio. Y recién se da el examen final. ¿Sí? Entonces, este examen recuperatorio, para entender mejor, ¿no es cierto? Decimos, para mejorar, desde un principio, que quede bien claro, para mejorar, indicaremos el primer o segundo, o indicamos el segundo parcial. Les repito, solamente una de las dos calificaciones. ¿De acuerdo? Ahora, si hacemos la nueva suma, ¿no es cierto?, más con el examen, en este caso de recuperación, y si es que el alumno no le sale, digamos, la nota mínima, que si yo sumando acá, digamos, sobre 30 tiene 15, digamos, ¿no? Acá sobre 18, o perdón, sobre 30 tiene 18, digamos, ¿no? Y sobre 40, qué sé yo, tiene 15, ¿no? Sumando todo eso, acá la nota le sale, qué sé yo, digamos 45, nota final. Entonces, si le sale esa nota de 45, fíjense bien, tiene opción todavía a dar un examen. Se llama examen de segundo turno. ¿No es cierto? ¿En qué consiste este examen de segundo turno? A ver, acá les aclaro, fíjense. Examen de segundo turno, ¿no? Pero este examen de segundo turno van a estar habilitados aquellos alumnos que estén en el rango, una vez que sumemos ya todas estas notas, que esté entre 40 y 50. Nada más. Tienen opción a ingresar a este examen de segundo turno. Es decir, en este caso, la nota final, ¿no es cierto?, examen de segundo turno, diremos, a ver, alumnos habilitados, digamos, ¿no? Alumnos, indicaremos habilitados. ¿No es cierto? Entonces, les repito, los alumnos que se van a habilitar a este examen va a ser siempre y cuando su nota final esté entre 40 y 50. A ver, acá les indico la nota final, ¿sí? Mayor o igual a 40 puntos, ¿no es cierto? Y menor o igual a 50 puntos. ¿Se entiende, verdad? O sea que, les repito, alumnos que estén en este rango de calificaciones van a estar habilitados para dar un examen de segundo turno. ¿De acuerdo? Acá les repito, haciendo esta suma, que si yo por ahí le da 42 o 48, o tal vez 45, o 41, 40, ¿no? Se van a habilitar este examen. ¿Está claro, verdad? ¿No? Además, los temas para este examen, ¿no es cierto?, de segundo turno, es de todo lo avanzado. ¿Sí? Si son en este caso 8 capítulos, el examen va a ser de los 8 capítulos, ¿no? Y la nota mínima de aprobación que va a figurar en planillas va a ser 51 horas. Por más que el alumno, qué sé yo, en este examen, vamos a asumir que, bueno, de 4 problemas, ¿no es cierto?, hace suelto los 4. Sería 100, ¿no ve? Pero no se lo va a colocar los 100, sino se va a colocar 51 horas. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, les repito, se va a calificar este examen de segundo turno.
¿Está claro hasta aquí, jóvenes? ¿O hay alguna duda? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Marcelo Casas habla. Sí, dígame. Ingeniero, un poco el reflejo de la pantalla no se puede ver bien con la pizarra. Ya. No sé si podemos ver la manera de que sea un poco más claro, por favor. Ya, eso vamos a ir mejorando, ¿sí? Para la próxima seguramente ya vamos a mejorar esa parte. Como ahora se ha presentado un problema, fíjense, he tenido que recurrir a personas entendidas en la materia, todo eso, y es por eso que nos hemos retrasado. Está bien la observación, ¿sí? Para la próxima, el ambiente voy a mejorar, diremos así, ¿no es cierto? O hacerlo más adecuado para que no haya ese efecto. ¿Está bien? Sí, Gracias es por la que no observación. se nota pues bien tampoco. Un poquito ¿Ya? más grande la letra sería que lo haga. Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿Todas las clases van a ser así en pizarra o vamos a usar, digamos, alguna Ya pizarra vamos a virtual? ver alguna clase que se dé en este caso en PowerPoint. ¿Ya? O sea, directamente ya en ese, ¿no? En la pantalla, Eh, ya directamente. Bueno, yo creo que si vamos a usar la pizarra ahorita como una pizarra, o sea, normal, ¿no? Así con escribiendo, podemos usar, o sea, marcadores oscuros. Es que el rojo no se ve, los demás sí se ve. El Yo te negro, digo, algo puedo ver yo. fíjense, aquí estoy con marcadores oscuros, estoy con negro y azul, y justamente no he tomado esa previsión, ¿no es cierto? Yo pude decir que, bueno, están ya agotadas, ¿no? Después de que no estoy utilizando mucho, ¿ya? Pero la próxima, no se preocupen, voy a tener ya disponible marcadores nuevos, iba a decir, ¿no? Para que se vea mucho más clarito, ¿no? Está bien sus observaciones, ¿no es Está bien, cierto? gracias, ingeniero. Sirve para las próximas clases, ¿ya? No sé si hay alguna consulta más, jóvenes. Esta materia no tiene nota de auxiliar, ¿no? Auxiliatura no tiene auxiliatura, ¿ya? Directamente se va a calificar solamente los exámenes nacionales. ¿Listo? Inge, ¿va a haber práctica algo o directamente examen parcial? A la finalización, en este caso, por ejemplo, para el primer parcial se va a dar de los dos primeros capítulos, ¿ya? O sea, de la parte de, en este caso, dijimos del capítulo 1 y del capítulo 2, es decir, de conceptos fundamentales y también la estructura de la materia, ¿no es cierto? Y también del capítulo 2 es química inorgánica, ¿verdad? De estos dos capítulos se va a dar el primer parcial, ¿no? Y como voy a dejarles los apuntes en la plataforma Moodle, ahí están, ¿no es cierto? Y también cerca a los exámenes parciales voy a entregarles una práctica. Voy a mandarles una práctica. ¿Listo? Para que vayan preparándose precisamente para este examen, ¿no? Desde ahora no Inge, puedo una pregunta. directamente darles la práctica, más antes veremos los conceptos, ¿no es cierto? Es una vez que ustedes ya tengan conocimiento de aquello, entonces yo les voy a enviar, ¿no? Por ejemplo, si son de 2 capítulos, una práctica de los 2 capítulos, ¿no es cierto? Pero ustedes vayan resolviendo, preparándose para el examen y entren, bueno, obviamente lo mejor preparados a ese examen, por ejemplo, el primer Eh, parcial. Inge, una pregunta. Dígame. No sé si ha creado el grupo, pero hay personas que, si es que ha creado el grupo, hay personas que no hemos entrado. Lo que hemos entrado algunos es por enlaces enviados. Eso quería preguntarle si es que ha creado o no para añadirnos. Ya, fíjense bien, sí, efectivamente hemos creado ya el grupo con los alumnos que me han mandado en la primera lista. Y eran, si no me equivoco, 21 alumnos nada más. Y con ellos hemos creado el grupo. Ahora me mandaron otra lista, me dijeron de alumnos nuevos, ¿no es cierto? Y esos alumnos nuevos, fíjense, les he introducido, digamos así, a algunos alumnos. No están todos. Pero como es la primera clase, ¿no es cierto? Incluso ahora voy a comunicarme con el coordinador del curso preuniversitario, ¿no? Para ver si puedo incluir a todos esos alumnos que me han mandado en la segunda lista, indicándome que son alumnos nuevos, ¿no es cierto? Es por eso que ha habido este pequeño desfase, digamos así, de no poder incluir a toditos en esta primera vuelta, digamos. Pero seguramente para la siguiente clase van a estar incluidos ya casi todos, ¿no? Ahora, si por algún motivo algún alumno no está incluido, ¿no es cierto? Me puede mandar un mensaje
a mi número de celular solicitándome que se lo incluya. No hay problema, yo le voy a incluir. ¿Sí? Por ahí se me va algún nombre. ¿Estamos de acuerdo? Ahora mismo Por tengo favor. solicitud ya de varios alumnos que me están, en este caso, solicitando que se les incluya. Entonces, al finalizar esta clase, inmediatamente les voy a incluir. ¿De acuerdo? Ya, listo. Muchas ¿Ya? gracias, Inge. O aunque el link que pase, nos vamos a estar uniendo. Ya, por favor. Sí, sí, sí. Voy a tomar voy a tomar en cuenta todo ese aspecto. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, creo que tienen clases a las 4:30 ahora, ¿no? ¿O no tienen clases? Inge, una pregunta para finalizar. Sí, dígame. El horario de nuestras clases, ¿a qué hora empezaríamos? Mira, inicialmente ahora he puesto de 14 a, bueno, he puesto 14, ¿no? Pero realmente las clases son de 13:30 a 16:30, es 3 horas, ¿sí? De esta materia. Obviamente con un intermedio. De la próxima clase ya nos vamos a reunir ya justamente a las 13:30. Ya, pues es la primera clase, entonces les puse en la invitación de Zoom, les puse a las 14, ¿no ve? ¿No es cierto? Pues ya es la próxima clase, empezamos 13:30. Y pasamos. Está bien a las 14, Inge. ¿Cómo? Está bien a las 14. Bueno, si se están a las 14, por eso esa solicitud también me realizaron anterior semestre, ¿no es cierto? Estaba empezando 1:30, y muchos no se conectaban, ¿sí? A esa hora. Que sé yo, hora de almuerzo, etcétera, ¿no ve? ¿No es cierto? Sí, mejor Entonces, es la hora que usted dice, Inge. Está súper esa hora. ¿está bien a las 14 o 13:30? 3, 3:30, Inge. Esa hora es mejor. A esa hora todos pueden. Ya, no hay problema. Entonces empezamos 13:30 y así avanzamos un poco más. Yo no me da problema, Claro. pero como les digo, a solicitud de algunos alumnos, me basan el anterior semestre, ¿no? Me dijeron, no, 13:30, es muy pronto, que a veces recién estamos almorzando y todo eso, ¿no? Después que lo he recorrido a 14 horas. Pero ahora si era posibilidad de pasar a 13:30, no hay problema. Pero la próxima, ya, yo les cito a las 13:30. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Bueno, Inge, sí, por el tema de trabajo, más que todo, Inge, ¿no? Es 2 de la tarde, pero depende de la mayoría. No, yo estoy dispuesto a lo que diga la mayoría, ¿no? Pues si la mayoría dice empezaremos 2 de la tarde en punto, 14:00, no hay problema, empezamos 14:00 en punto. ¿Sí? Así no van a estar con problemas de apurándose, qué sé yo, más que todo para almorzar, ¿no? Muchos tenemos esa actividad también en esa hora, ¿no? Es casi, bueno, mediodía, ¿no ve? Pasado apenas Claro, sí. mediodía. ¿Sí? Inge, el texto de Goni dijo, el primero en la bibliografía. Juan Goni Galarza. Es un texto bastante conocido, Juan Goni Galarza. Les aconsejo Gracias. que puedan consultar. Hay fotocopias, ¿no? Donde venden libros, ¿no es cierto? Incluso en la puerta principal de la Universidad Pública del Alto hay textos. Son fotocopias, obviamente. Y algunos están muy bien realizados, esos fotocopias. Si quieren, pueden conseguirse. Si no, bueno, prestarse, qué sé yo, pero no se esté obligando a que compren, ¿no? Uno original, por ejemplo. Un original cuesta un poco carito, ¿no es cierto? O se hacen fotocopiar, bueno, ustedes ya pueden ver la foto. ¿Sí? Pues son textos bastante conocidos. El de Juan Galaza, el de Leonardo Coronel, ¿no es cierto? También el texto de, les dije, para química orgánica de Loza Almendras, también es conocido. Y ese el texto de Chang Goldsmith. Es un interesante libro, Chang Goldsmith. Les aconsejaría que puedan consultar ese libro, ¿no? Es un poco teórico, pero está bien bastante explico los conceptos. El de Chang Goldsmith. ¿No es cierto? Entonces, vayan viendo esos textos para que luego vayamos desarrollando los temas que están precisamente en el programa de hoy. Otra cosa que decirles de que veía hasta el día de ayer
no estaba habilitado todavía la plataforma, en este caso Moodle, por la lista de todos los alumnos. Ahora nuevamente voy a ver, ojalá que esté habilitado la plataforma Moodle, por donde les voy a enviar apuntes, ¿ya? Les voy a enviar apuntes, entonces, antes de cada clase. ¿Listo? Entonces, ustedes dando lectura a esos apuntes, les va a llevar una cierta base, entonces pueden realizar alguna consulta en las clases que tengamos ya en el horario establecido. ¿Listo? Espero que ya lo hayan habilitado la plataforma Moodle, en este caso, les repito, con los alumnos que están cursando este semestre. Entonces les voy a mandar esos apuntes, tal como lo hice en el anterior semestre. ¿Vale? Perdón, para que así no vayamos perdiendo el hilo, ¿no? Vayamos avanzando de acorde también al cronograma que se tiene, ¿no es cierto? Y les adelanto que ya se tiene el cronograma de los exámenes, primer parcial, segundo parcial, ya se tiene, ya se conoce. La próxima clase les voy a dar a conocer la fecha, por ejemplo, del primer parcial. ¿Cuándo se? La dirección de carrera ya ha sacado ya las fechas. ¿Sí? Entonces, jóvenes, por ser esta la primera clase, acá les di una introducción, ¿no es cierto? En la próxima clase ya directamente empezaremos con el primer tema, ¿no es cierto? El cual sería conceptos fundamentales y estructura atómica. Nuevamente les pido disculpas, por favor, ha habido un problema técnico, ¿no es cierto? Es por eso de que no pudimos empezar 2 de la tarde, ¿no? Entonces, la próxima clase, 1:30, ¿no? La mayoría dice, ¿sí? Les voy a mandar entonces un comunicado para que se puedan conectar a la próxima clase a la 1:30 en punto. Y así podamos desarrollar ya una parte del capítulo 1. ¿Sí? Ya, jóvenes, como se nos va acabando el tiempo, por esta vez, bueno, les repito una vez más, les pido disculpas, no hemos podido pasar el horario completo, sé que tienen otra materia también, ¿no? No solamente es una materia, y nos veríamos la próxima semana. ¿Sí? Bien, jóvenes, les agradezco por su atención. Muchas gracias.